Muy buenos días, ingeniero y compañeros presentes. Bueno, nosotros somos el grupo D, venimos a explicar, bueno, las demostraciones de la vida real de los capítulos anteriores que los compañeros expusieron. Bueno, a mí me toca hablar sobre el capítulo 4, que es energía y potencia. Para, para empezar, con las demostraciones en sí, podemos dar una pequeña introducción de energía y potencia. Entonces, como nosotros sabemos, la energía también podemos llamarla la electricidad, es un elemento básico de la vida moderna para todos nosotros los seres humanos, ya que con ella se ha avanzado mucho con los avances científicos y tecnológicos. La electricidad es un tipo de energía que se puede transformar en luz, como se puede ver en la imagen, en calor, dando un ejemplo como de la plancha, en sonido, cuando estamos con nuestros auriculares escuchando música, y el movimiento fue un ejemplo de cuando usamos el uso de la lavadora. Muchas de las actividades cotidianas que realizamos no podrían realizarse, obviamente, sin la energía eléctrica. Donde podemos decir a dónde empleamos la energía eléctrica en la industria. Como puedes ver en la imagen, puede ser en el funcionamiento de motores, en el ensamble de botellas, de las chapas. Bueno, un ejemplo así podría ser la Coca-Cola, que cuando lo utilizamos bueno, se utiliza en ensamblar las chapas de la botella para generar calor. Un ejemplo mayormente así como la maquila Gildan que usa hilaza e hilos, tienen diferentes tipos de planta. Mayormente, obviamente se utiliza la energía. En el transporte, en el transporte, gran parte del transporte utiliza energía, como los metros, alumbrado público, iluminación de calles, semáforos o el chispazo que se utiliza para encender automóviles. En esa última parte voy a hablar un poquito más detallada, en sí voy a dar como una demostración. En la agricultura se podría decir que se utiliza en el riego, en los motores de riego de las plantas, en el sistema eléctrico de los tractores, entre otras. En las telecomunicaciones, bueno, es un área amplia, ¿no? Que se utiliza en el funcionamiento de las redes, de radios, televisores, antenas, internet, celulares, computadoras y entre otras. En el área de salud, se utiliza mayormente máquinas de rayo X, respiradores, o los ultrasonidos, las resonancias magnéticas y gran parte del equipo de laboratorio, así como los telescopios, un ejemplo sencillo, ¿no? Sí, se puede ver en las imágenes. Y también en el hogar mayormente donde bueno, se utiliza, estamos en casa, se utiliza energía eléctrica en la iluminación, en el funcionamiento de electrodomésticos, lavadoras, refrigeradoras, estufas eléctricas, tostadoras, cafeteras, bueno, un montón de usos, televisores, calefacción, bueno, con este clima de Honduras, ¿quién va a estar usando calefacción, no? Pero también se emplea la energía eléctrica. Para dar un poquito más así, un poco de más de introducción a la energía, bueno, a la electricidad, el sector eléctrico de Honduras es bastante variado, por lo que se ofrecen diferentes fuentes de producción de energía en el país. Dentro de esta está la energía hidroeléctrica. La central hidroeléctrica de Francisco Morazán, también conocida como El Cajón, es una de ellas. La electricidad a partir de combustibles fósiles es el mayor exponente bueno, la empresa que encargada es el UFUSA. Ese hace uso del gas natural para poner en marcha una de sus tres plantas generadoras de energía. Otras empresas que también que emplean este tipo de electricidad sería la ENSE y la ENERSA, perdón, que son pertenecientes al grupo Terra. La energía solar, uff, para que este tipo de energía haya ganado terreno por usar un método constante y por supuesto por ser renovable y generar electricidad. Un ejemplo, como mayormente estos apagones, fallas, todo ello, varias empresas están empleando este tipo de energía. Podría ser como la Mundial, un ejemplo de ello que están usando y que es una energía muy ecológica, podría decirse, y renovable, ¿no?
Una de las empresas de estas tipo de energía sería la Solar Power Generation Central America. Es una de las empresas productoras de energía solar en el país, seguida por el Parque Solar Pavana, uno de los más grandes en su tipo. Y por último, no tan, podría decirse algo conocida, ¿no? Que la energía eólica. Esta se empezó a usar desde 2008 en el parque eólico del Cerro de Ula, para que después de 7 años después iniciara actividades de la segunda etapa en la zona de Honduras, en Choluteca, en el parque de San Marcos de Colón. Ok, ya que di un poquito, bueno, los tipos de energía que se utilizan en el país, un poco de introducción a la electricidad, podemos empezar con el primer ejemplo, ¿no? Como pueden ver en la presentación, hay un foco de 100 watts. Este foco de 100 watts mayormente se utilizan casi en los postes de luz de la calle, y también requieren un voltaje de 30 a 34 voltios. Mayormente también están los focos ahorrativos, los focos LED, que consumen 20 watts. Como pueden ver aquí en la presentación, hay un consumo de kilowatt de un foco. Podemos hacer un cálculo, como lo empleamos. Bueno, sabemos que la potencia del foco de la calle son de 100 watts. Ok, eso lo convertimos a kilowatts. ¿Y como lo hacemos? Lo podemos dividir 100 entre 1000, que nos da 0.1 kilowatts. También está el foco de 20 watts. Y lo dividimos entre 1000, que nos da 0.02 kilowatts. Hacemos el planteamiento, digamos que queremos hacer el cálculo de 5 horas. Ok, entonces la energía, que es el joules de la W, es igual a la potencia por T, que T significa el tiempo. Entonces vemos que la potencia es de 0.1 por 5. Entonces va a ser 0.5, y eso dándole un prefijo métrico que hemos visto en los capítulos anteriores, nos da un valor de 500 kilowatts por hora. Ojo, este es con el foco de 100 watts, ¿no? Ok, ahora queremos ver el consumo de 5 horas del foco de 20 watts. Ok, solo sustituimos la potencia P, que es 0.02 por 5. Esto nos da un total de 0.1. Y convirtiéndole a kilowatts, nos da un 100 de kilowatts. Si ven la diferencia ahí, el foco durante 5 horas de 100 watts nos consume 500 kilowatts. Y por las 5 horas con el foco de 20 watts nos consume 100 kilowatts. Hay una gran diferencia y hay un gran ahorro de energía en él. Pasemos con el siguiente ejemplo. Ok, aquí tenemos un foco, bueno, la etiqueta de un foco de los 20 watts. Tomando el ejemplo del ejercicio anterior, tenemos un aire acondicionado que tiene un voltaje de 220, consume 6 amperios y 1340 watts. Y tenemos un ventilador así normal que nos dice que el poder del motor es de 110 voltios y tiene la potencia de 90 watts. Ok, para hacer un cálculo, tomemos este ejemplo como, digamos, que ustedes saben que ha habido ahorita problemática en el país con a los apagones, todo eso, y uno quiere saber qué generador puede comprar o de cuánto watt debe de ser para que pues, nos vaya bien todo el equipo, ¿no? Todos los electrodomésticos, podría decirse. Ok, como puede ver en el cuadrito, dice que el aparato de aire acondicionado, pongo que es uno, me consume 1340 watts. Entonces, para convertirlo a kilowatts, fácil, lo divido entre 1000, o mayormente es así como habíamos hecho en las clases anteriores. Movemos el punto, 3 puntos decimales, que nos da 1.34 kilowatts. Y lo ponemos con una hora al día y ponemos un día al mes. Aquí tomando ejemplo solo para un día. Dice que nos consume por una hora, perdón, 1.34. El ventilador son 90 watts
en kilowatts, que lo dimos entre 1000, 93.000 nos da 0.09 kilowatts por una hora al día, entonces nos da 0.09 kilowatts por hora. Y con los focos, aquí tomamos una cantidad de 5 focos. Ojo, que estos focos son de 20 watts, son los más ahorrativos, son los focos LED. Se le da, lo convertimos a kilowatts, que lo dimos entre 1000, 0.02 kilowatts, y lo hacemos como una hora al día, que nos da un consumo de energía de 0.1 kilowatts por hora. Y hacemos el procedimiento fácil, solo sumamos los kilowatts, que es 1.34, 0.09 más 0.1 nos da un total de 1.53 kilowatts por hora. Ojo, aquí ya tengo por una hora estos tres aparatos electrodomésticos. Dice que me consume 1.53 kilowatts. Ok, pero yo quiero saber qué generador o de cuántos watts puedo adquirir para que no tenga ninguna falla, o diga yo, bueno, quiero tener este sentido estos 5 focos, el aire acondicionado y el ventilador por una hora, ¿no? Estos me dice que usamos la fórmula, perdón, multiplicamos 1.53 kilowatts. Saben que el prefijo entonces del kilo es por 3, entonces nos da, lo multiplicamos 1.53 por 1000, que nos da un total de 1530 kilowatts watts por hora, perdón. Entonces, para tener una eficiencia de energía y que no tengamos problemas, sería recomendable conseguir un generador de 2000 watts. Aquí podemos ver en el otro apartado, en la otra tablita de abajo, que nos dice si yo quisiera al mes, solo para saber cuánto gastaría. Entonces mi uso es cada día del mes, que son 30 días, pongo que el aire acondicionado es de 4 horas, perdón, y del ventilador 8 horas, y del foco 5 horas. Con el aire me dice que con las 4 horas, por los 30 días al mes, me consume un total de 160.8 kilowatts por hora. Con el ventilador me sale que pongámosle 21.60 kilowatts por hora, y con el foco son 15 kilowatts. Eso me da un total de 197.4 kilowatts por hora al mes, ¿no? Eso consumiría yo sí de energía con las horas estipuladas, que me da creo 197.4, eso lo multiplicaría por 1000 y ahí me daría ya el consumo, ya los watts por hora. Oh, aquí usamos la fórmula para saber cuánto, la potencia, todo esto es la energía con la potencia por el tiempo. Ok, vamos con el siguiente ejemplo. ¿Cómo leer un contador análogo? Ok, no sé, bueno, en esta parte, para hacerlo un poco más específico, más claro, si bien tenemos 5 valores, ¿no? Si bien que en el primero, el tercero y el quinto, la lectura es de izquierda a derecha, y del segundo y el cuarto, la lectura es de derecha a izquierda. Estos contadores análogos se leen de esta manera. Si se fijan bien, en el quinto valor, que dice 7, tiene que dar una vuelta. Bueno, ¿cómo decirlo? Tiene son como una serie, ¿no? Bueno, el valor que tiene 7, tiene que dar una vuelta completa para que el cuarto valor se mueva una flechita. ¿Qué trato de dar a entender? Cuando yo completo, creo que son 10 vueltas o 100 vueltas, en el último valor se me va moviendo una manecilla en la cuarto. Y así sucesivamente. Ya cuando mueva otra vez otras 100 vueltas, se me mueve otro valor. Para leer este contador análogo en sí, si se dan cuenta, vámonos en la primer valor. Se lee el 3, normal. Si en el segundo valor se han de preguntar por qué está entre medio del 2 y el 1, ¿por qué pongo el 1? Con los contadores análogos se pone el valor menor. Si la manecilla está entre medio de dos números, se pone el valor
menor. Y me sale que la lectura actual del contador análogo es de 31.697 kW por hora y la lectura anterior era 3.600 kW por hora, que eso me da un valor de 997 kW por hora. Esto es una resta, más adelante les voy a explicar por qué esto, un ejemplo. Más adelante les voy a explicar cómo leer un recibo de luz y saber cuánto va a pagar por el consumo de energía en su casa. Ok, en contador digital, más fácil, ¿no? Solo se lee los dígitos por cuánto es el consumo. Me sale que el contador ahí es de 11.156 kilowatts por hora. La lectura anterior me sale que es 11.067 kilowatts por hora, que me da un valor de 89 kilowatts por hora. Esto aquí me sale en los contadores digitales, me da me da el porcentaje de cuántos kilowatts entra en la casa, los voltios, todo eso. Ok, ¿cómo saber cuánto pagar por el consumo de energía? Bueno, como mayormente ustedes saben que la factura de energía eléctrica nos llega cada mes. Aquí, perdón, que la fecha de lectura actual me sale que es un 13 de octubre de 2019 y la fecha de lectura anterior es de 11 de septiembre de 2019. La lectura actual de los kilowatts es de 23.125 y la lectura anterior era de 22.914. El consumo total de ellos en sí es el resto de esos dos valores, que me da un valor de 211 kilowatts por hora. Ok, aquí viene algo lo interesante, ¿no? En los primeros 50 kilowatts por hora me sale que L, que es la energía, bueno, el empira, el precio que voy a pagar, es de 1.6427 por los primeros 50 kilowatts que consumo. Y eso me da un valor de 82.14. Ok, como se dan cuenta que el consumo fue mayor que de 50 kilowatts por hora, que me dio que era 211, entonces pongo que la diferencia, que es 161. Entonces resto 211 menos 50, que me va a dar 161, que lo multiplico por 4.0588, que es el valor que cuesta, bueno, que voy a pagar en sí, que se multiplica, que me da con un valor de 653.47. El total del consumo me sale que 50 más 171 son los 211 kilowatts que consumí en el mes. Eso me da un valor de 735.61 lempiras. Y ahí podemos ver el costo de energía, 735.61, el alumbrado público, que es el 29.08, y así nos da un total de 818 lempiras, ¿no? Sigamos, bueno, con el cálculo de la potencia. Para sacar, aquí tenemos un ejemplo de un freezer, ¿no? Cálculo de la potencia. Me dice que tengo el voltaje de 115 voltios, una corriente de 1.5 amperios y una frecuencia de 60 Hz. Bueno, como hemos visto en la clase, en el capítulo 4, los expositores, los compañeros anteriormente explicaron, son 115 voltios, 1.5 amperios. Empleo la fórmula, la potencia, para ver cuánta potencia, cuántos watts me consume eso. Entonces multiplico los voltios por la intensidad, que son 115 voltios por 1.5 amperios, que me da un total de 173 watts. Si yo quisiera saber cuánto me consume por 5 horas, pongamos un ejemplo, entonces yo lo multiplico. La potencia, que joules, que energía, me es igual a la potencia por t, que es el tiempo. Entonces la potencia que me dio 173 watts por 5, que me da un valor de 865 watts. Eso consumiría yo con 5 horas en uso con el freezer. Otro ejemplo del cálculo de la intensidad de un televisor. ¿Cómo podría emplear esto yo? Entonces me sale que la potencia es de 80 watts. Estoy buscando la intensidad y los voltajes de 240 voltios. La potencia me sale, para hallar la fórmula es potencia igual a voltaje por intensidad. Pero yo, como quiero averiguar la intensidad de espejo,
y me queda potencia sobre voltios. Entonces la potencia que es de 80 watts entre 240 voltios. Eso me da igual a 0.333. Pero eso lo puedo, bueno, como hemos visto en las clases anteriores, en la primera unidad, que nos da 333 miliamperios. Solo movemos el punto decimal 3 veces y miliamperios, que el prefijo es de 10 elevado a la menos 3, ¿no? Cálculo de la intensidad de una radio, ¿no? Fácil. Me sale que la potencia de él son de 15 watts y el voltaje de él son 220 voltios. Como quiero hallar la intensidad, ya despejando yo la fórmula, me sale que intensidad es igual a potencia entre voltaje, que son 15 watts entre 220 voltios, que me da igual a 0.0681. Pero ya empleando ya la fórmula en sí de los prefijos métricos, entonces me da un valor de 68.1 miliamperios. Con este cálculo de la resistencia e intensidad de un microondas, tenemos la potencia, ¿no? Que son 1050 watts, del voltaje de 120 voltios. Para encontrar la intensidad, bueno, despejamos, ¿no? Potencia igual a V por I, y me da igual la potencia sobre V, que es el voltaje, igual a 1050 watts entre 120 voltios, que es un valor de 8.75, que es igual a 8750 miliamperios. Y para encontrar la resistencia, la fórmula me dice que es P igual a V al cuadrado sobre R, despejando para R, me da igual a voltaje elevado al cuadrado sobre la potencia, es igual a que 120 al cuadrado sobre 1050 es igual a 13.71 ohmios. Mi nombre es Marjorie Ruiz y voy a hablar sobre los circuitos en serie. Un circuito es una configuración cerrada que involucra una fuente de poder y una o más resistencias. Por lo tanto, el circuito más sencillo está compuesto por una resistencia y una fuente de poder. A continuación mencionaremos algunos de los componentes más utilizados en los circuitos eléctricos. Entre ellos están la resistencia, el interruptor, la fuente de poder o batería, el bombillo, el cual es considerado como una resistencia, y el condensador. Los componentes anteriormente mencionados pueden conectarse en serie, en paralelo o combinando los dos anteriores. A esta última configuración se le llaman como circuitos mixtos. Como se puede apreciar en la siguiente imagen, esta resistencia está conectada en serie con estas dos que están conectadas en paralelo. Decimos que una conexión está en serie cuando dos o más componentes están conectados uno delante del otro y comparten un punto en común. Antes de caracterizar la corriente eléctrica en un circuito en serie, recordemos que la fuente de poder provee de energía al circuito, ocasionando que los electrones de conducción se muevan de un punto a un punto B. Diferente a pensar que la fuente de poder es un contenedor que provee al circuito de electrones. Para comprender el comportamiento de la corriente eléctrica en un circuito en serie, analizaremos la siguiente configuración compuesta por dos resistencias y una fuente de poder. Supongamos que estos conductos representan el alambre conductor y los espacios estrechos de cada una de las resistencias. El conjunto de amigos amarillos, los electrones de conducción. Al cerrar el circuito, notamos que los electrones empiezan a moverse. Y allí, al llegar a la primera resistencia, estos logran pasar con cierta dificultad. Por ende, el gasto energético no es muy grande. Sin embargo, al toparse con la segunda resistencia, es evidente que la dificultad es mayor y por ende es necesario invertir mayor cantidad de energía para que logren pasar la misma cantidad de electrones. En este punto es importante recalcar lo siguiente. Para mover de un punto A a un punto B, una carga equivalente a un coulomb o 6.24 por 10 a la 18
de electrones libres se requiere de un joules de energía. Esta correlación entre la energía y la carga recibe el nombre de diferencia de potencial o voltaje. El voltaje requiere la cantidad de energía requerida para mover cierta cantidad de carga, exactamente un joules de energía por cada coulomb de carga, lo que es igual a un voltio. La unidad de medida en el sistema internacional para medir el voltaje de diferencia de potencial. Dicho lo anterior, si tenemos un circuito como este y podemos afirmar que la segunda resistencia es mayor a la primera, pues 3 voltios representan un gasto energético de 3 joules de energía por cada coulomb de carga, mientras que la primera resistencia requiere de 2 joules de energía por cada coulomb de carga. Una carga mayor implica una inversión más grande de energía para pasar la misma cantidad de electrones de un punto A a un punto B. En conclusión, la diferencia de potencial o voltaje depende de la resistencia. A mayor resistencia, mayor voltaje. Una correlación directamente proporcional que podemos evidenciar en la ley de Ohm. Dicha correlación indica que el voltaje proporcionalmente la resistencia. Por lo tanto, si vemos la resistencia en un circuito, también se duplica el voltaje o viceversa. Si ahora reducimos a la mitad la resistencia, también se reducirá la mitad del voltaje. Un aspecto tan importante como el anterior tiene que ver con la resistencia equivalente de un circuito en serie. Es que podemos ver que el conjunto de resistencias en serie por una sola resistencia o la suma de las anteriores. Dichas afirmaciones podemos que están entre números naturales. Un aspecto tan importante como el anterior tiene que ver con la resistencia equivalente de un circuito en serie, y es que podemos reemplazar un conjunto de resistencias en serie por una sola resistencia que iguale a la suma de las anteriores. Dicha operación es equivalente a la adición entre números naturales. En el siguiente circuito podemos reemplazar esta resistencia de 2 ohmios y esta de 4 ohmios por una sola resistencia de 6 ohmios. Recordemos que ohmio representa la unidad de resistencia. Es importante recalcar la ubicación y que se modifique el voltaje. De hecho, el voltaje de la resistencia equivalente será igual a la suma de los voltajes de la resistencia individual. Teniendo en cuenta que lo que hemos dicho, la correlación entre el voltaje y la resistencia y la corriente, podemos concluir que la corriente es equivalente en todos los puntos de un circuito en serie. Tomamos en cuenta de que cuando encontramos un punto de mayor resistencia, se invierte mayor cantidad de energía para que logren pasar de un punto A a un punto B la misma cantidad de electrones, garantizando de esta manera que todos los puntos del circuito tengamos la misma corriente. Además de lo anterior, es importante notar que un circuito en serie, la corriente transita por un solo camino. Por tanto y por tal cual, una de las resistencias, la corriente dejará de fluir y entonces el circuito deja de funcionar. Para darte un ejemplo, podemos tomar en cuenta un circuito en serie y que tenemos 3 bombillos, y cuando uno de estos bombillos se funde, se abre el circuito y la corriente cesa. Por tanto, los demás bombillos dejan completamente de funcionar. Concuerda que prácticamente los circuitos en serie todos tienen que estar de un punto conectados en el mismo punto. Si no están conectados en el mismo punto, se le puede llamar diferentes circuitos en paralelos o mixtos, pero en sí los circuitos en serie tienen que estar en conjunto, y para poder hacerlos en uno solo tenemos que sumar para que pueda hacer una sola resistencia.
Gracias. Buenos días, compañeros y licenciados. Les voy a dar unos pequeños ejemplos de circuito paralelo en la vida real. Y les explicaré qué es un circuito en paralelo. Un circuito paralelo es cuando dos o más resistores se conectan individualmente entre dos puntos distintos. Están en paralelo entre sí. Un circuito en paralelo proporciona más de una trayectoria para la corriente. Un ejemplo que ya todos sabemos de un circuito en paralelo es el de una lámpara que está formada por más de un bombillo. Para calcular la potencia total de un circuito se encuentra en paralelo, vamos a asumir que el voltaje en cada uno de los elementos que constituyen a dicho circuito es igual, mientras que la corriente total va a ser igual a la suma de las corrientes de cada uno de los ramales que constituyen el circuito paralelo. De este modo podemos calcular la potencia como el producto del voltaje por la corriente y realizar una suma total de las potencias de cada uno de los elementos, sumando los elementos pasivos y restando los elementos activos. Cada bombilla posee su propia línea de suministro, como se pueden ver en la imagen, para lo cual utilizaremos la siguiente fórmula, donde PT es la potencia total y Pn es la potencia en el resistor del paralelo. Como se puede ver, las potencias son aditivas, igual que un circuito en serie. Las fórmulas de potencia presentadas son directamente aplicables a circuitos en paralelo. Se utilizan las siguientes fórmulas para calcular la potencia total, donde V es el voltaje a través del circuito en paralelo y IT es la corriente total que entra en el circuito paralelo y RT es la resistencia total del circuito en paralelo. Continúo con otro ejemplo que sería el de las residenciales. Otro uso común de un circuito en paralelo que se encuentra en sistemas eléctricos de residenciales. Todas las luces y los aparatos utilizados en una casa están alambrados en paralelo, como se ve en la imagen. Muestra que el alambrado eléctrico típico de una habitación, con dos luces controladas por un interruptor y tres tomacorrientes de pared en paralelo. Si uno se daña, no fallan los demás siempre y cuando no sean un cortocircuito. Para saber si hay cortocircuito en un circuito en paralelo, lo primero que hay que hacer es observar en el panel eléctrico principal o en la caja de fusibles de la casa si hay algún interruptor que se ha disparado. O la forma más sencilla para saber cuál es el que ha saltado es ver cuál es el que tiene el botón de reinicio hacia abajo. Lo mismo ocurre con el cableado de mi casa, donde podemos tener un enchufe dañado y usar el de la siguiente pared, o tener una lámpara fundida en la sala y poder encender la del cuarto. Otro pequeño ejemplo sería un circuito de altavoces. Es un canal de un sistema estereofónico. El amplificador controla dos altavoces, como indica en la imagen. Si el voltaje máximo suministrado a los altavoces es de 15 voltios, ¿cuánta potencia debe ser capaz de suministrar el amplificador a los altavoces? Utilizaremos la siguiente fórmula que está en pantalla. Los altavoces están conectados en paralelo a la salida del amplificador, por lo que el voltaje a través de cada altavoz es el mismo.
La potencia máxima suministrada a cada altavoz es 2 veces la potencia presente en un altavoz individual, porque la potencia total es la suma de las potencias individuales. En un circuito de altavoces en paralelo, cada altavoz está conectado de manera independiente al amplificador. Si uno de los altavoces falla, los demás altavoces aún pueden seguir reproduciendo sonido. Un simple ejemplo más sería las luces de Navidad. Algunas tienen un circuito en serie, pero al agregarles un circuito en paralelo, se han hecho más confiables y duraderas. Este circuito se puede ver en algunos camiones que necesitan tener 2 baterías con el fin de llegar al amperaje que necesita para funcionar. Gracias, los dejo con mi compañera que les continuará dando otros pequeños ejemplos. Daré la continuación de los circuitos en paralelo. Antes de comenzar a dar la fórmula y todo eso, hay que tener en claro en cierto modo, para poder identificar si hay un circuito en paralelo o no hay un circuito en paralelo. Hay una regla básica para poder identificar. La número 1 es que dice que si existe más de una rama, o sea, una trayectoria para la corriente entre dos puntos distintos. Y la 2 es que se dice que si el voltaje de los dichos puntos también aparece a través de cada una de las ramas. Si cumple estas reglas, entonces se dice de que sí existe un circuito en paralelo. En un claro ejemplo se puede encontrar es que tanto en nuestros hogares como las empresas lo usan, ya que permiten que la misma corriente alimente a los tomacorriente y las bombillas. Es un claro ejemplo. Ok, ya hablando de esto, ya sabiendo las reglas, tenemos que, vamos a comenzar con la fórmula. Una de las fórmulas tenemos que es el voltaje final. El voltaje final, el primer principio para poder entender los circuitos en paralelo, es que eh, el voltaje, el voltaje es igual a todos los componentes del circuito. Ese es el principio, el primer principio. La fórmula sería B total es igual a BR1 es igual a BR2 es igual a BRD. Un ejemplo que vemos acá, digamos que se puede aplicar este ejemplo, sería voltaje, como sería voltaje R1, en voltaje sería 10 kilos es igual a 2 kilos, después sería igual a 1 kilo, que es igual a 10 voltajes. Eso se quiere decir voltaje final. En la parte, en la segunda ley, tenemos la ley de Kilo y Shaw, que sus siglas en inglés es KCL. Esto se utiliza para calcular la corriente total que influye a través de un circuito paralelo a partir de las corrientes individuales con sus componentes. ¿Esto qué quiere decir? Es que es la suma de las corrientes que entra a un nodo, entre paréntesis, una corriente total de entrada es igual a la suma de las corrientes que sale de dicho nodo, entre paréntesis, la corriente total de la salida. La fórmula sería I total es igual a I1 más I2 más I3 y así sucesivamente. O sea, puede haber más de 3. La otra, ok, antes de comenzar a hablar de la otra ley, tenemos que saber que al tratar que es nudo, se dice de que es cualquier punto o unión de un circuito de 2 o más corrientes que están conectados. Ya hablando en circuito en paralelo, se quiere decir que un punto es un punto donde se conectan las ramas dispuestas en paralelo.
Es decir, un claro ejemplo que vemos en la imagen es que tenemos A1 con una conexión con B con una conexión con C. En este caso, tenemos un nudo que está conectado entre A, B y A y C. Entonces, el nudo sería en medio de A. ¿Por qué? Porque el nudo es la unión de los componentes. Entonces, ya sabemos que A y B tienen una rama y A y C tienen otra rama. Ok, ya hablando de los nudos, de la ley, tenemos la otra ley que es ley de Ohm. La ley de Ohm, la fórmula sería I total es igual a voltaje entre R total. Entonces, ¿cómo estas fórmulas se pueden aplicar en la vida cotidiana en estos circuitos? ¿En cómo? Tenemos la primera que el cableado de nuestra casa que resulta que será difícil no poder encontrar un cableado que hay de forma de circuito en paralelo, que ya que es algo básico, un circuito electrónico muy básico, gracias a esto es que la energía se puede cortar un circuito, un aparato en una forma lineal sin quitar la otra. Entonces, sin cortar la energía a la otra. Además, si ocurre un mal funcionamiento o un mal circuito, entonces el circuito no necesariamente deshabilitará la fuente de alimentación de la casa, claramente. El circuito paralelo, todo esto permite que todos los circuitos, todos los dispositivos tengan el mismo acceso de la potencia. Tenemos también los dispositivos electrónicos. Muchos de estos usan circuitos en paralelo, ya que esto permite aprovechar más una fuente de alimentación cuando está usando más de una batería en un dispositivo portátil. Eh, los dispositivos toman una cantidad de energía de diferentes fuentes y la combinan en una sola línea. O sea, la combinan en una sola línea. Esto, un claro ejemplo que los compañeros han hablado es la luz de Navidad. Es un claro ejemplo de la circuito en paralelo. Tenemos como la otra opción, otro ejemplo es la infraestructura, de que es uno de los principales bloques de construcción, ya que ya que la infraestructura suministra la energía a grandes poblaciones. Los ingenieros han podido crear redes de energía que son, que son más seguras y más eficientes. Un pequeño ejemplo vamos a darle, es que tenemos tres aparatos en nuestra casa. Cualquier aparato. Esos tres aparatos tienen una resistencia de 8 ohm, 15 ohm y 20 ohm, las cuales se conectan en paralelo en una batería de corriente. Se nos permite calcular la resistencia total, la corriente total y la corriente de cada aparato. Ok, como tenemos los datos, que es de 8 ohm, de 15 ohm, de 20 ohm y de 25 ohm, voltios. Nos permite calcular la resistencia. La resistencia es R total igual a 1 sobre 1 ohm de 1 entre 8 ohm más 1 sobre 15 ohm más 1 sobre 20 ohm. Entonces, eso lo convertimos. Podemos hacer dos expresiones. Lo que está arriba del 1 lo podemos pasar al otro lado, al otro extremo, o lo podemos siempre dejarlo ahí. En este caso lo pasamos al otro lado y lo pusimos de 1 sobre R total igual a 1 sobre 8 ohm más 1, o sea, copiamos la misma ecuación de que está abajo. En este caso sería dividirlo en cada ecuación, estas ecuaciones. Entonces, de 1 sobre R total igual a que nos dio 1 sobre 8 ohm es 0.25 ohm, así sucesivamente de
0.65 ohm y más 0.85 es 0.05 ohm. Esta operación la sumamos y nos dio 0.42 ohm. Lo que pusimos en el otro lado, lo pasamos al otro lado donde está los ohms y lo que hacemos es R total es igual a 1 sobre 0.42 ohm, lo que calcula la división fue de 4.14 ohm. Nos pidió también obtener la corriente total. Como ya vimos cómo se hace la ecuación, entonces simplemente lo sustituimos con los valores que nos piden. Entonces sería la corriente total es igual a 45 voltios sobre 4.15 ohm, que nos dio 10.87 amperes. En el inciso B, la C, perdón, nos pide cada eh, aparato. Entonces, como ya sabemos cómo se calcula, solo que hay que sustituir de no hacer total, sino individual la R, sería R1, que nos dijo que es de 8 ohm, entonces hay que sustituirlo. Entonces, y la corriente I es 1 igual a 45 voltios sobre 8 ohm, que nos dio 1.25 amperes. Así vamos a hacer con I2 y I3. Y que el I2 nos dio 3 amperes y el 3 de 2.25 amperes. Para comprobar si está realmente nos da el mismo amperio en esta parte de arriba en total, entonces solo simplemente sumamos cada corriente individual. Y eso siempre sustituimos con los valores y nos dio lo mismo, el 10.85. Ok, terminamos con ese ejercicio y concluimos. Gracias por escucharnos. Esperamos que haya captado cada uno de los temas y, y lo que podemos decir que concluimos en todo esto, que es muy importante cada uno, ya que cada uno se usa tanto en nuestros hogares, en las empresas, X industria. Entonces, es bueno saber cómo se calcula el voltaje, cómo es calcular el circuito en paralelo, tanto también en serie, son de suma importancia. Cómo saber cómo consumen nuestros hogares cada aparato electrónico. em, es muy importante hoy en día. Es muy versátil saberlo. Entonces, lo que podemos decir que muchas gracias por la atención.